Con nosotros Consuelo Chávez, hermana de Giovanna. Ahí están los papás. Y esta noche van a estar en nuestros estudios. Están en nuestros estudios. Quiero saludar a Giovanna. También está Wally. Hola, Wally. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y por medio tuyo a todo el país. Contentos de poder estar en el programa, aunque bueno, nos hubiera gustado más hablar de nuestros temas artísticos, no con este penoso tema, pero agradecemos mucho el espacio que nos brindan. Hola, Giovanna, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo cordial a toda la linda gente y audiencia de No Mentirás. Bueno, ellos han venido, ellos van a dar la cara, van a decir su verdad. Prepárense, porque después de la pausa, ellos le hablan a Bolivia. Ana, Giovanna, contale por favor al país, ¿qué pasa con este caso? Jorge, buenas noches nuevamente, buenas noches a toda la teleaudiencia. Realmente este es un tema estrictamente familiar. Nosotros hasta el último momento decidimos mantenerlo en reserva porque creíamos que se podía resolver dentro de nuestro núcleo familiar como tal. Sin embargo, yo me encuentro acá junto a mi esposo y el abogado en calidad de hija, en calidad de hermana, en calidad de esposa, en calidad de madre, porque realmente el daño que se nos está haciendo es extremo, es devastador, porque se están metiendo no solamente con un tema familiar, tratando de hacer ver a la ciudadanía entera de que mi padre estaría en contra mía. Están atentando contra nuestra profesión, están atentando contra nuestra integridad como seres humanos. Wally y yo somos personas que venimos trabajando hace más de 20 años atrás, con unas carreras relativamente tranquilas, exitosas, y el único ensañamiento que encontramos en esta persona, en la señora Consuelo Chávez, es destruir el único patrimonio que tenemos nosotros como artistas, que es nuestra imagen. Toca decir la única verdad, toca contar a la ciudadanía y le pedimos disculpas porque realmente es un tema que a lo mejor no les debería interesar porque se concierne únicamente en un tema familiar. Resulta que este bien del cual se está hablando tanto no es propiedad de mi padre, nunca fue propiedad de mi padre. Este bien, esta casa, era propiedad de mi tía, de la hermana de mi papá. Mi papá durante 40 años cuidó de esta casa, ejerció en una calidad de portero, de encargado de realizar todas las diligencias. Él se encargaba de pagar los impuestos, la luz, el agua, cobrar los alquileres que iban directamente en beneficio de mi tía. Mi tía fallece y es ahí donde aparece un hijo de ella y le dice a mi papá: tío, muchas gracias, ahí están las puertas, te tienes que ir de esta casa. Sin ningún reconocimiento, sin ningún beneficio, en un acto totalmente injusto, porque mi padre 40 años estuvo dedicado a precautelar la integridad de este bien. Entonces es ahí donde yo entro en acción. Me parecía totalmente injusto que a mi padre lo quieran sacar sin saber a dónde ir, y yo le propongo a mi padre una iniciativa propia, una iniciativa de Giovanna Chávez, que le dice a mi padre: papá, creo que tenemos todos los puntos en nuestro favor como para seguir e iniciar un proceso de usucapión. En ese entonces yo era estudiante de Derecho, tenía un vago conocimiento de que estábamos en lo correcto, de que podíamos iniciar este proceso de usucapión. Le consulto a mi papá, él me dice: sí, estoy de acuerdo, pero no puedo apoyarte económicamente. Si tú quieres meterte, bueno, hazlo y bueno, total, veremos los resultados y en función a eso la casa se quedará con ustedes. Consulto con mis hermanos, me dicen lo mismo: estamos contigo, hermana, pero económicamente sabemos que es un proceso largo, puede ser costoso, tedioso y no estamos en condiciones económicas de apoyarte. Tomo la decisión personal de llevar a cabo este proceso de usucapión. Mi padre me da un poder para representarlo en este proceso. Un proceso, Jorge, que duró 12 años. 12 años de lucha intensa, inclusive el proceso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia en Sucre, demoró tanto, fue moroso, fue tedioso, agotador. Y bueno, resulta que después de los 12 años, la Corte Suprema falla a favor mío, bueno, a favor de mi padre, que viene siendo lo mismo, y es ahí donde
milagrosamente aparece en escena la hermana, la señora Consuelo, para ver, porque antes nunca tuvimos un contacto con ella, nunca hemos tenido una relación, nunca ella ha estado presente en ningún cumpleaños de mi padre, en ninguna actividad, nunca se preocupó por él, nunca veló por él, y decide aparecer en escena para ver, claro, ya mi padre tiene un bien a su nombre. Contrata abogados, empieza a investigar y decide llevarlo a mi padre con una mentira a hacerse firmar un poder de representación, diciéndole de que es para hacerle un seguro de salud. Lo engaña a mi papá y se hace firmar un poder. Con este poder la señora inicia esta denuncia y lo hace de manera tan maliciosa, tan dañina, que las notificaciones que en un inicio le hicieron el proceso, la denuncia a Wally, llegaban a un domicilio donde Wally ya no vivía. Porque esta denuncia comienza en enero y nosotros nos enteramos recién en mayo de que habían estado haciendo el proceso por debajo. Obviamente nosotros no nos enteramos nunca que teníamos que comparecer a declarar, y en tal sentido las cosas iban avanzando y ella, el único propósito que tenía era justamente llegar a que se expida un mandamiento de aprehensión para que justamente estemos en esta situación. Milagrosamente, por algunos amigos y contactos, nos enteramos de que estábamos con esta denuncia y decidimos tomar cartas en el asunto, pero resulta que ya era demasiado tarde. En tal sentido, querido Jorge, yo hablo con mi papá, le digo, papá, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tú nos denuncias? ¿Por qué denuncias a Wally? Mi padre me dice, ¿cómo? ¿De qué me estás hablando? No entiendo. Le digo, papá, hay una denuncia que tú le estás siguiendo a Wally. Me dice, no, en lo absoluto. Debe ser que esta mi hija me ha llevado a firmar este documento y ella está iniciando estas acciones. Furiosísimo, enfurecido y por supuesto muy dolido mi padre. Una pregunta, por favor, Giovanna. Revocarle este poder. Una pregunta, Giovanna. Sí. ¿Qué edad tiene tu papá? 90 años. 90. Adelante, sigamos. Entonces decide mi papá revocarle este poder a la señora Consuelo y además no solo revocarle, sino decide hacer un desestimiento de esa denuncia. Porque claro, nosotros tenemos una relación muy estrecha con mi padre, una relación de 50 años, una familia conformada y consolidada hace muchísimos años. Entonces mi papá dice, ¿cómo yo voy a denunciar a Wally? O sea, el Wally es mi hijo, lo quiere, lo respeta, lo admira, es realmente un cariño enorme el que tiene. Me dice, ¿cómo yo voy a denunciarlo a él? Entonces decide ir a revocar y es totalmente falso cuando dice que mi padre está secuestrado, que lo hemos obligado a que vaya, cuando nuestro abogado tiene todas las pruebas, porque en cada acto jurídico que hemos realizado, no solamente estábamos Wally y yo, estaban mis hermanos, estaba mi madre y habían testigos presentes. Entonces, ante la seguramente impotencia de la señora de no poder seguir con un tema jurídico porque no procedía, me encuentra y me amenaza y me dice, muy bien, no importa, tal vez legalmente no pueda hacerte nada, pero te voy a perjudicar porque de mí te vas a acordar, porque voy a llegar hasta las últimas consecuencias y no porque seas Giovanna Chávez vas a intimidarme, ¿no? Y voy a perjudicar tu imagen y voy a perjudicar la imagen de tu esposo y vas a ver que a partir de ahora... Entonces, hace lo que hace, ¿no? Lamentablemente se vale de artimañas, seguramente contacta gente del medio, que por cierto hay algunos medios que se prestan a este tipo de información falsa, y lanzan la denuncia, ¿no? O sea, lanzan los titulares que han estado circulando, pero dando por sentado que Giovanna Chávez y Wally Ceballos tenían una orden de aprehensión. Giovanna, te pregunto esto, en este momento, ¿hay un proceso en contra de ustedes? Hay una denuncia que ella lo hizo, pero que es totalmente infundamentada, porque al momento... Pero no hay un proceso o una denuncia de tu papá. Es una denuncia de la señora Consuelo supuestamente representando a mi papá. Pero ¿qué entendemos cuando existe una denuncia e inmediatamente se presenta un desestimiento? Esta denuncia debería quedar sin efecto. Debería morir el caso ahí.
pero no, como te digo, o sea, no sé de qué influencias goza la señora, porque hay unas irregularidades que seguramente el abogado las va a ampliar en instantes nada más, pero que han sido una tras otra. Realmente nosotros hemos visto vicios en esta denuncia desde un inicio. Y fue ahora, ahí Giovanna, donde realmente el bien en poder de quién está. Perdón, ¿a cuál poder te refieres? El bien, el inmueble, ¿en poder de quién está? ¿Quién ostenta la propiedad del bien inmueble? Bueno, es bueno que recalquemos eso. Mi padre, cuando ya nos enteramos de que la sentencia del usucapión salió a favor nuestro, él justamente, me parece que conociendo a su hija de su accionar, porque ella ya en una anterior oportunidad se hizo propietaria de un bien de mi papá. Ella tiene una casa que mi papá supuestamente se la transfirió. Entonces mi papá conoce de la ambición y de la angurria de su hija. Entonces dijo, de voluntad propia, mi papá pidió que ese bien se lo transfiera a Wally para precautelarlo, porque ese bien debería quedar en favor de su familia. Y ahora el bien, evidentemente, tiene como titular a Wally, pero fue por una decisión voluntaria de mi papá. ¿Y por qué no fue ese bien a nombre de Giovanna? Porque en realidad es una postura y una, si quieres, política de vida. Yo no tengo nada a mi nombre, Jorge, no tengo nada a mi nombre, no tengo cuentas bancarias, no tengo ningún bien a mi nombre, y Wally es mi esposo. Wally es mi esposo, goza de la confianza mía, goza de la confianza de mi padre, de mis hermanos, de mi madre, que es nuestra familia completa, y se decidió en familia. Mis hermanos estuvieron de acuerdo, mi madre estuvo de acuerdo en que el titular sea Wally, justamente lo que te decía, precautelando de que esta señora no pretenda también tener parte de esta vivienda. Voy a ir a una pausa, luego lo vamos a escuchar a Wally y al abogado y vamos a ver qué documentos también quiere mostrar al país. Pausa. Estás viendo No Me